¿qué tal, amigos y amigas? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo Cenecit Live, un nuevo espacio que hemos creado para ustedes para que podamos resolver todas las dudas que tengan y sobre todo que estén correctamente informados desde la fuente oficial. Sabemos que el test Transformar se rendirá este 26 de agosto. Hemos estado leyendo todas las consultas que nos han hecho mediante nuestras redes sociales. Si no nos siguen o tienen dudas, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter y nos pueden encontrar en Instagram. El motivo que hemos creado hoy este espacio, este Cenecit Live, es para hablar sobre todo, centrarnos en qué es este test Transformar, los conocimientos generales que necesitamos saber sobre este test Transformar, y es por eso que hemos traído una invitada de lujo. Hoy nos va a acompañar Cintia Borja. Ella actualmente es docente de la Universidad de las Américas y es especialista normalmente en temas de ingresos para la universidad, para la educación superior, los institutos técnicos y tecnológicos. Bienvenida, Cintia, y quisiéramos empezar este conversatorio que nos menciones qué son exactamente los test psicométricos y qué son los test de aptitud. ¿Qué miden estas evaluaciones? ¿Para qué se toman estas evaluaciones? Bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Los test psicométricos, existen diferentes tipos de test psicométricos, entre otros los test de aptitud. Entonces, lo que buscan medir es hacer una cierta predicción del futuro, de qué capacidades puede obtener un individuo hacia futuro si es que recibe la capacitación y educación adecuada. Entonces, se busca hacer esta como pequeña predicción hacia adelante. Perfecto. Recordarles que el test Transformar no es un examen de conocimientos, no es ningún examen, no es ninguna prueba de conocimientos que tengamos que estar estudiando, como se dice por ahí, quemándonos las pestañas para saber los conceptos, y netamente es un test de aptitud como lo hemos nombrado anteriormente. Ahora, Cintia, la pregunta que siempre nace con respecto a esto es definir cómo es este test de aptitud. Es decir, por ejemplo, si realmente me va a dar una señal de que para qué voy a ser bueno en la universidad o me va a indicar si es que para qué soy fuerte, para qué soy débil, por ejemplo, dentro de aptitudes. ¿Se puede definir mediante este test esos conceptos o no? Los test de aptitud permiten ver hasta cierto punto si es que tengo, por ejemplo, más desarrolladas las capacidades de razonamiento lógico, razonamiento matemático, razonamiento verbal, pero no me va a poder orientar realmente hacia una profesión. Okay. Para eso sí existen otros tipos de problemas que también está integrado en este caso, pero no es la parte de aptitud. Esta parte de aptitud es muy específica hacia estos elementos de razonamiento lógico, verbal, etc. Perfecto. Nos queda claro en ese aspecto. Ahora, ¿por qué se utiliza un test, como viene a ser este caso el test Transformar, para ingresar a la universidad? ¿Por qué es necesario este test? Se lo utiliza por el hecho de que lo que busca hacer es predecir el futuro del individuo con entrenamiento, capacitación y educación adecuada. Entonces permite saber o permite ver hasta cierto punto cómo le va a ir al individuo si es que logra ingresar a la universidad, si es que está en la universidad y si es que recibe esa educación, cómo será su futuro laboral y cosas así. Entonces nos permite predecir hasta cierto punto cómo será eso. Por eso es importante para el ingreso a la universidad, porque nos deja ver qué resultados van a venir de este tiempo en la universidad. Perfecto. Con esto podríamos quizá definir, para que no exista lo que es llamado la desertación de las carreras, porque hay personas que se retiran, por ejemplo, en primer semestre, en segundo semestre, porque ya están ahí y dicen, no, esto no es para mí, yo no puedo, pierden las materias o pierden totalmente la carrera. ¿Tal vez crees que es falta de haber tomado un examen de aptitud previo a la universidad, al ingreso a la universidad? Podría relacionarse hasta cierto punto. Lo que se ha encontrado, por ejemplo, en otros países donde se usan estos tipos de test, es que la relación entre cómo le va a un individuo en los test de aptitud y también, por ejemplo, calificaciones en el colegio, nos indican qué tan bien le va a ir al individuo en la universidad. Va a estar más de 2, 3 años, va a terminar la carrera o va a desertar al primer semestre, cosas así. Nos permite justamente hacer esa predicción. Entonces sí es importante tener eso como medición porque nos da esta idea. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este test, como lo hemos nombrado, de aptitud, con la diferencia de los exámenes de conocimiento o los exámenes IQ? También definamos qué es esto de la palabra IQ también.
Los exámenes de conocimiento son aquellos que buscan medir el rendimiento de un individuo en netamente sus conocimientos. ¿Qué conoce? Medir qué tanto conoce desarrollado hasta este momento. Perfecto. Entonces mide todo lo del pasado, ¿ya? Los de IQ, que es por las siglas en inglés, que es coeficiente intelectual en español, miden más bien la inteligencia general del individuo. Ya. Esas no se las utiliza tanto para ingreso a la universidad. La de conocimiento en algunos lugares sí se lo utiliza, antes se lo utilizaba también acá, pero miden el pasado. En cambio, los test de aptitud lo que miden es el potencial futuro. Ahí está un poco esa diferencia muy grande. Perfecto, y eso es bastante interesante lo que acabas de decir, porque podemos medir el futuro, ¿no? Y esto con la idea de que en el futuro, repitiendo la palabra, no podamos fracasar en una carrera, porque capaz no era para lo cual éramos aptos o fuertes para eso, ¿no? Ahora, ¿conoces tú tal vez dentro de tu experiencia o dentro de lo que tú has estudiado, si es que existen este tipo de test como el test Transformar que se va a llevar este 26 de agosto, que se tomen en otros países? ¿Se toman en Sudamérica? ¿Cómo está esto en el ámbito educativo en el mundo? Sí, se lo utiliza en muchos países, por ejemplo, en Suecia, en Estados Unidos, en Australia también se lo utiliza. En Estados Unidos, por ejemplo, se lo viene utilizando por más de 100 años, con mucho éxito. Se lo utiliza nuevamente como una medición no sola, se lo utiliza en todos los países en los que se lo utiliza, es este test, con otros elementos que también se toman en conjunto para tomar la decisión sobre el ingreso a la universidad. Perfecto. Recordarles que también dentro de este test ustedes van a tener el test vocacional, donde van a poder ver efectivamente para qué lado ustedes más se inclinan en los estudios. Recordarles que este test vocacional no tiene ninguna calificación, así que se les sugiere que lo puedan llenar de forma sincera. Así que lo aprovechen, esta herramienta que está implementando CENESID también para que ustedes puedan efectivamente tener más conocimiento de qué carreras son un poco más fuertes, para qué un poco más soy apto. Ahora, hemos leído también los comentarios que nos han dejado en redes sociales, Cintia, y esta pregunta también es para ti, porque mucho se ha hablado que estos test tienen muy poco tiempo para poder responderlos. ¿A qué se debe esta razón? ¿Por qué el tiempo es más corto a diferencia de un examen de conocimiento que nos dan 3, 5 horas, inclusive? ¿Por qué es esta diferencia? Es parte del diseño para lograr evaluar la respuesta más natural del individuo, para poder tener su respuesta un poco más por impulso, y busca ver que podamos responder las cosas con velocidad y con precisión al mismo tiempo. Okay. Entonces, usualmente el diseño suele ser justamente para que el tiempo parezca escaso y para que no haya probablemente suficiente tiempo para terminar todas las preguntas, para que sí respondamos de manera rápida y concisa y no nos quedemos mucho tiempo en una sola pregunta. Y que sobre todo que sea natural. Pero entonces en este aspecto, el tiempo, la mayoría de los test de estos de aptitud está correcto el tiempo, para así decirlo, no es que es muy corto, sí. Es lo suficiente. Sí, es suficiente tiempo para hacer lo que el instrumento está diseñado para hacer. Perfecto. Ahora, ¿necesitamos estudiar para estos test o qué nos recomendarías para poder reforzar los ámbitos de razonamiento lógico, numérico, verbal y demás? En realidad, por el hecho de que trata de medir esta predicción de hacia futuro, no podemos realmente estudiar para estos exámenes. Para los exámenes de conocimiento, por ejemplo, en ese caso sí podemos estudiar. Entonces, por ejemplo, si es que tenemos un examen de rendimiento de gramática, podemos estudiar para ese tipo de examen, ¿verdad? Pero si es que tuviéramos un test de aptitud de gramática, no podríamos estudiar para esto porque está midiendo lo que ya conozco, lo que ya tengo, mis capacidades que ya tengo dentro de mí y cuáles son mis capacidades hacia futuro. Entonces, en ese caso no podría realmente estudiar. Hay técnicas que podemos utilizar para prepararnos, como por ejemplo conocer cómo funciona el examen, conocer el tipo de pruebas, que ya es algo que justamente ustedes están comunicando, conocer también cómo va a ser el momento en el que me siento en el examen a tomar y una serie también de cosas que podríamos hacer ya a nivel personal. Perfecto. Recordarles que también está cargado en nuestra página web, ingresando lo van a poder visualizar acá abajo. Vamos a ingresar a ingresar a admisión.cenesid.gov.es. Ahí ustedes van a encontrar una guía metodológica para que conozcan en qué nos podemos ir ya leyendo, preparando para poder rendir este test Transformar. Así que les invito que si es que no lo han revisado, lo pueden revisar, se lo pueden descargar, está en formato PDF y que así estemos listos y preparados para
el 26 de agosto. Como saben, se van a tomar 4 campos de aptitud y quisiéramos también que nos digas, por favor, Cintia, ¿qué es esto de la aptitud numérica? Un poco más nos especifiques de este campo, qué es lo que más o menos evalúa. Este campo se dedica mucho a ver el razonamiento que podemos tener a través de encontrar relaciones entre números, por ejemplo. No es tanto pensar en ecuaciones, en teoremas, en todo ese tipo de cosas, no se orienta hacia eso, sino simplemente a qué tanto podemos razonar, llegar a conclusiones, pero teniendo en cuenta números, teniendo en cuenta valores numéricos, ecuaciones, por ejemplo. Perfecto. De igual forma vamos a ver también qué es, que nos cuentes también un poco qué es el razonamiento verbal, qué es lo que evalúa. En ese caso es bastante similar, es aprender, es poder comunicarnos adecuadamente. Eso es lo que está midiendo, qué tanto nos logramos comunicar. Entonces, qué tanto logramos entender las relaciones entre palabras, qué tanto logramos captar lo que una oración está diciendo o lo que dos palabras, cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces, nuevamente vemos esto de razonamiento justamente, pero pensando en palabras en esta ocasión, en palabras, en letras, en todo el lado de lo que es comunicación verbal entre seres humanos. Normalmente también aquí se topa lo que son sinónimos, antónimos también. Sí, relación entre palabras, por ejemplo. Perfecto. ¿El razonamiento lógico? Razonamiento lógico busca medir qué tanto el individuo puede llegar a conclusiones, por ejemplo, a través de ver patrones de cosas, o qué tanto puede encontrar la característica de algo y llegar entonces a encontrar el patrón a partir de una característica pequeña. Entonces hay razonamiento deductivo e inductivo y eso busca medir este. Perfecto. Ahora yo tengo una duda en específico, esto es personal. Hay el razonamiento, bueno, que te dicen aquí de atención y concentración. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos ser un poco más específicos porque, claro, uno dice, ¿cómo me van a evaluar la concentración? O sea, ¿en qué aspecto me voy a centrar? Porque yo voy a estar, obviamente, concentrado en el examen, pero ¿a qué se refieren? Que si yo me miro para un lado o miro para el otro, ya perdí la concentración. ¿Qué evalúa este campo exactamente? Justamente este es uno de los que más nos hace notar que no podemos realmente estudiar para el examen, ¿verdad? No podemos estudiar para este tipo de tests porque está midiendo básicamente nuestra capacidad de tener atención en un estímulo en particular y mantener nuestra atención concentrada en este estímulo en particular. Lo mide a través de, bueno, todo esto son años de que se trabajan en lados de análisis psicológicos de cómo son los diferentes ítems dentro de los tests, pero básicamente lo que hace es ver qué tanto yo me logro enfocar en una parte, si es que algún distractor me distrae o no, no tiene nada que ver con si es que yo miro o algo sonó y miro a otro lado, no tiene nada que ver con eso, sino está como tal dentro de cada uno de los ítems, pero nos muestra cómo realmente no podemos estudiar, ¿verdad? No podemos estudiar para la atención y concentración, sino es algo que ya tenemos dentro de nosotros. Bien innatamente, ¿no? Ahora quisiéramos también que nos ayudes con una especie de tips que nos podrías brindar así en términos generales para prepararnos para ese día del examen y sobre todo también que no nos gane esto que se conoce como el miedo, ¿no? Que lleguemos el día del examen y diga, me borré, estoy bloqueado, entonces que no pase eso. ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Cuáles son los tips para rendir un test de forma acertada? Claro. En este caso, bueno, de lo peor que podemos hacer es justamente estar asustados, ¿verdad? Y pensar que esto va a medir algo que no tengo yo la capacidad de hacer. Lo que está midiendo es lo que ya puedo hacer, lo que ya sé hacer. Entonces, desde ese lado podemos un poco quedarnos tranquilos, ¿verdad? También pensar, por ejemplo, en dormir bien la noche antes, ni demasiado ni muy poquito. Igual alimentarse bien antes del examen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de atención y concentración y yo estoy con mucha hambre, no voy a poder estar mostrando mi real capacidad de esto, ¿verdad? O mal descansado, como decías, no dormí bien y voy a estar con sueño ese momento. Exacto, entonces estar más que nada cómodo, yo físicamente, por ejemplo, estar con vestimenta adecuada, que no esté con mucho frío ni con mucho calor, tener una bebida para mantenerme hidratado también, pero igualmente ni mucho ni muy poco, ¿verdad? Entonces todo eso puede ayudarnos desde el lado físico. Es importante también conocer un poco saber un poco cómo son las preguntas del tipo de test para que no me tomen por sorpresa. Por ejemplo, la guía que mencionabas funciona mucho porque así podemos ver cómo es una pregunta y no me toma por sorpresa el momento que llego al test. También es recomendable tener una hojita de papel y un esfero o un lápiz. Esto permite que podamos tomar apuntes, tomar ideas de qué estoy pensando sobre una pregunta, qué opciones de la pregunta no me parece que son válidas y por ende las puedo ir descartando. Es bueno tener esto para uno mismo. Y también es importante, si es que estamos tomando el examen, por ejemplo, con otras personas alrededor, no distraernos si es que la persona parece estar avanzando más rápido que yo, cada uno va a su propio ritmo, o más lento que yo, cada uno va a su propio ritmo.
Y si estoy tomándolo en casa, asegurarme de que mi entorno conozcan que voy a estar ocupado por el siguiente X cantidad de tiempo, que no hayan distractores alrededor de mí. Perfecto, y así como ya algunas personas han dado el examen en anteriores ocasiones, recordarles que justo Cintia me hace acuerdo, cuando rindamos el examen, las personas que decidieron rendirlo en casa, recuerden que no pueden estar con nadie acompañado, no puede estar nadie de sus alrededores, solo pueden estar ustedes solos al momento de dar el examen. De igual forma, no tener ningún aparato electrónico cerca de ustedes, ¿no? Audífonos, micrófonos o cualquier tipo de otro aparato tecnológico, ¿no? Ustedes ya conocen esas reglas, igual futuramente les daremos a conocer qué cosas no puedo tener al momento de mi evaluación y qué cosas sí. Ahí me nace la duda también, Cintia, porque muchas personas nos han preguntado, ¿es necesario que tenga una hoja para rendir este test? Y con respecto a eso, ¿se tiene la hoja? ¿Es para rendir ejercicios de razonamiento numérico o no? Digamos, una regla de 3, ¿tengo que saberlo por si acaso Claro. o no? La hoja de papel sirve más para, no sé si has notado que cuando una vez estamos haciendo justamente algún proceso de razonamiento en nuestra vida, a veces dibujamos en el aire, ¿verdad? Exacto, sí. O nos imaginamos una palabra y decimos, Exacto, y pensamos así. Entonces, en vez de pensar así, tenemos dónde poner esas ideas en concreto, lo cual nos permite poder descargarlas al papel y concentrarnos justamente y enfocarnos un poco más. Además, también permite, por ejemplo, si es que estoy en una pregunta en la que no estoy totalmente segura de la respuesta, pongo las 4 opciones A, B, C, D, digo, a ver, pero la A definitivamente no, la D no, la C, me permite hacer ese proceso sin tener que sostener todo en mi memoria en ese momento. Entonces descargo un poco esa carga cognitiva que yo puedo tener y me permite hacerlo sobre un papel y facilitar un poco el proceso de responder algunas preguntas. Eso es buenísimo, entonces, para que lo tengan claro, porque muchos dijeron, claro, voy a necesitar una hoja y también voy a necesitar una calculadora para poder rendir el examen. Y no es así, porque no vamos a tomar un examen que te diga, bueno, de física, de química, fórmulas. Es un examen realmente que cualquier persona lo puede dar para que así todos puedan acceder en igual de oportunidades, ¿no? Para que no digan, bueno, en el colegio a ti te dieron una cosa, a mí me dieron otra, y como es del examen de conocimiento, tú sí aprobaste y yo no. Es la idea de evitar eso, ¿no? Que efectivamente solo sea de razonamiento como tal. Para ir cerrando, Cintia, quisiéramos que nos digas igual, tal vez algún tipo de recomendación en tu experiencia. ¿Dónde nos podríamos preparar? ¿Sí? Efectivamente, si es que encontramos, aparte de la guía que nos ha dado ya Cenecid, ¿dónde nos podemos preparar tal vez por internet, encontrar guías o ejercicios de forma gratuita? ¿Qué nos recomendarías en ese aspecto? Claro. En internet, por ejemplo, se puede buscar ejercicios de pruebas de aptitud que más que nada lo que nos van a aportar es el conocer el formato, conocer cómo funcionan los diferentes tipos de preguntas y, como dije hace unos minutos, no tener una sorpresa al momento de ver una pregunta nueva o un formato nuevo. Entonces, un poco le quita todo este misticismo de no saber qué tipo de pregunta es, sino que ya conozco, luce de esta manera una pregunta. Entonces, cuando me están hablando de razonamiento verbal, por ejemplo, me están hablando de una pregunta que me va a presentar esta palabra aquí, esta acá, este tipo de formato o de cosas. Entonces, por ese lado puede funcionar muchísimo. Sí es importante tener en cuenta que todos estos tests tienen sus diferencias. No es que yo puedo ver estas preguntas y asumir que va a ser idéntico en el test que yo vaya a tomar, pero me da una idea. Son similares. Ajá. Entonces ahí nos podemos preparar, como dice Cintia, no van a ser iguales, ¿no? Nunca en la vida va a ser igual, porque ¿de qué serviría esto? Pero sí va a tener cierta similitud. Entonces yo ya voy a saber cuánto tiempo me demoré, en qué debería repasar o potenciar un poco más, cuál es mi debilidad, en qué estoy fallando. Y eso, ¿no? Es bastante importante prepararse para eso. Recordarles una vez más que la evaluación se llevará, el test Transformar se dará el 26 de agosto. Ya en los próximos días les estaremos comunicando efectivamente cómo ingresan al aplicativo, qué deberán hacer, porque también hemos leído bastantes preguntas sobre si es que va a haber un simulacro. Todos esos detalles les vamos a dar a continuación en los próximos días. Y Cintia, quisiéramos cerrar contigo, que nos des igual un mensaje de esperanza, un mensaje alentador, que nos puedas decir qué necesitamos para que no estemos nerviosos, que estemos tranquilos y confiados sobre todo en nuestros conocimientos. ¿Qué nos podrías decir a todas las personas que nos están viendo en este momento? Perfecto, bueno, con eso me acordé de un tip adicional. Dentro de esto los tips puede ser el leer la pregunta con cuidado, con tranquilidad, con cuidado, y leer lo que realmente la pregunta me está diciendo para poder
responder adecuadamente y llegar con tranquilidad al examen, porque más que nada este test me está midiendo algo que ya conozco, que ya tengo dentro de mí. No está midiendo algo que no existe dentro de mí, sino que ya está. Y no es el único mecanismo de evaluación que se está utilizando. Es esto más otros elementos que se están utilizando para ver la aptitud de la persona para el ingreso a la universidad. Entonces, llegar un poco con tranquilidad, porque si es que llegamos estresados es lo que tú decías, se me puede borrar el cassette y ahí sí, solo por los nervios no responder. Pero si es que llego tranquilo, confiado de que esto ya está dentro de mí, entonces va a estar bien. Así que chicos, ya hemos escuchado a personas siempre, nosotros vamos a la fuente, hemos escuchado las palabras de Cintia, que es experta en todo este tema. Y como siempre les decimos, confiamos en sus conocimientos, confíen más que en los conocimientos, porque no es algo que lo voy a memorizar, en sus aptitudes, ¿sí? Sobre todo en sus aptitudes, confíen que el día del test transformal les va a ir súper bien, duerman el día anterior bien, aliméntense bien, las cosas que ya saben de por medio, ¿no? Porque ya han pasado por el colegio y ya saben cómo es estar previo a los días de evaluación, así que recordarles que no necesitan estudiar, una vez más, eso es importante, no hay nada que tenga que memorizar, cuándo fue la batalla de Pichincha, cuándo nació Abdón Calderón, no necesitamos saber ese tipo de cosas, lo único que nosotros necesitamos es repasar, que es diferente a memorizar para rendir este test transformar, porque no evalúa conocimientos. También recordarles que ustedes son los que eligen la carrera libre y voluntariamente. Así que a pensar bien qué van a estudiar, a llenar el test vocacional que hemos preparado para ustedes, para saber más o menos para qué nos inclinamos si todavía tienen dudas y no saben qué estudiar en la universidad. Y sobre todo también recordarles, y yo en mi experiencia recomendarles que sigan las carreras técnicas y tecnológicas. Son carreras que están potenciadas ahorita totalmente en el Ecuador. Tienen la formación dual, que muchas universidades inclusive no las tienen. ¿Y qué es esto de la formación dual? Que podemos trabajar y estudiar al mismo tiempo. Es decir, el instituto me da el lugar donde yo puedo trabajar y así adquiero el conocimiento práctico y también teórico. Así que la carrera técnica también es una opción para ustedes. Y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Cintia, por este espacio. Muchas gracias también a las personas que siempre están pendientes. Y recordarles que si tienen dudas, tenemos abiertos nuestros canales en Facebook, Twitter e Instagram para que nos puedan escribir. O si no, también de forma presencial estamos respondiendo todas sus preguntas. Nos vemos con ustedes hasta una próxima. Muchas gracias.